Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un periodo clave de la historia argentina en la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, que arrancó en 1952 y terminó abruptamente en 1955. ¿Qué pasó en esos años? ¿Cómo cambió la Argentina, que venía de un auge económico? Quédense, que se los contamos todo. Para entender este segundo mandato, tenemos que recordar cómo terminó el primero. Perón había sido reelegido en 1951 con un apoyo masivo, casi el 63% de los votos. Fue la primera vez que las mujeres votaron a nivel nacional, y su apoyo fue fundamental. Sin embargo, el país ya no era el mismo de 1946. La bonanza económica de la posguerra se estaba agotando, y las nubes de tormenta comenzaban a asomarse en el horizonte. El golpe más duro, no solo para Perón, sino para todo el movimiento, llegó justo al inicio de su segundo gobierno. El 26 de julio de 1952, Eva Perón, Evita, falleció. Su muerte fue un shock nacional. Evita no era solo la esposa del presidente, era el corazón del peronismo, la abanderada de los humildes y el nexo directo del pueblo con el poder. Su ausencia dejó un vacío inmenso, no solo emocional, sino también político. Ella era una figura clave en la relación con los sindicatos y en la ayuda social a través de su fundación. Sin ella, Perón perdió a su principal aliada y a una operadora política irreemplazable. Con este panorama sombrío, el gobierno tuvo que enfrentar una crisis económica cada vez más grave. Las reservas del Banco Central, que habían sido enormes, se agotaron. La inflación se disparó y los precios de los productos que Argentina exportaba, como la carne y los granos, cayeron en el mercado mundial. El modelo económico, que había funcionado tan bien en la primera etapa, basado en la industrialización y el mercado interno, empezó a mostrar sus límites. ¿Qué hizo Perón? Tuvo que dar un giro de 180 grados. Lanzó el segundo plan quinquenal, que era muy diferente al primero. Si antes se enfocó en la industria liviana y el consumo, ahora la prioridad era la industria pesada y el campo. Se buscó aumentar la producción agrícola, que había sido descuidada, para generar las divisas que el país necesitaba desesperadamente. Se implementó un plan de austeridad, se congelaron los salarios por 2 años y se limitaron las importaciones. Era un cambio drástico que buscaba estabilizar la economía, pero que generó descontento en los trabajadores, la base de apoyo del peronismo, que veían cómo su poder de compra disminuía. Además, Perón intentó atraer inversiones extranjeras, algo que al principio de su gobierno había criticado. El caso más famoso fue el contrato con la petrolera estadounidense Standard Oil de California para explotar petróleo en la Patagonia. Esto generó una oposición feroz, no solo de los antiperonistas, sino también dentro de su propio movimiento. Muchos peronistas, de tendencia más nacionalista, veían esto como una traición a los principios de soberanía económica. A medida que la situación económica se complicaba, la tensión política crecía. El gobierno se volvió más autoritario. La oposición, que incluía a radicales, socialistas, conservadores y comunistas, era reprimida. Se clausuraron periódicos críticos y hubo persecución a dirigentes políticos y estudiantes universitarios. El peronismo controlaba casi todos los aspectos de la vida pública, en la educación, los medios de comunicación y las organizaciones sociales. La propaganda oficial era omnipresente,
presentando a Perón como el único líder capaz de guiar a la nación. Pero el conflicto más grave, y que finalmente sellaría su suerte, fue el enfrentamiento con la Iglesia Católica. Al principio, la relación había sido buena. La Iglesia apoyó muchas de las políticas sociales de Perón, pero con el tiempo la cosa se fue poniendo tensa. El gobierno empezó a tomar medidas que la Iglesia consideró un ataque directo. Se eliminó la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas públicas. Se aprobó una ley de divorcio y se propuso separar la Iglesia del Estado. Además, el culto a la personalidad de Perón y Evita competía con la influencia de la Iglesia en la sociedad. Este conflicto movilizó a sectores católicos que hasta entonces habían sido neutrales o incluso simpatizantes del peronismo. Las procesiones religiosas, como la de Corpus Christi en junio de 1955, se convirtieron en masivas manifestaciones antiperonistas. La tensión escaló a niveles impensados. El 16 de junio de 1955, la Marina y parte de la Aeronáutica intentaron un golpe de Estado y bombardearon la Plaza de Mayo en un intento de matar a Perón. Fue una masacre terrible, con más de 300 civiles muertos. Esa noche, grupos peronistas, en represalia, quemaron varias iglesias importantes en Buenos Aires. El país estaba al borde de la guerra civil. Perón intentó calmar las aguas. Hizo un llamado a la conciliación, pero ya era demasiado tarde. La oposición militar, civil y eclesiástica estaba decidida a derrocarlo. 3 meses después del bombardeo, el 16 de septiembre de 1955, se produjo un nuevo levantamiento militar, liderado por el general Eduardo Lonardi, que comenzó en Córdoba y se extendió por todo el país. Esta vez, el golpe, autodenominado Revolución Libertadora, tuvo éxito. Tras 3 días de combates, y para evitar un derramamiento de sangre mayor, Perón decidió renunciar y se exilió. Se fue del país en una cañonera paraguaya, iniciando un largo exilio de casi 18 años que lo llevaría por Paraguay, Panamá, Venezuela y finalmente España. Así terminó la segunda presidencia de Perón, un período marcado por la muerte de Evita, una profunda crisis económica, un giro en la política, el aumento del autoritarismo y un conflicto terminal con la Iglesia Católica que culminó en su derrocamiento. Fue el fin de una era y el comienzo de una larga etapa de inestabilidad política en Argentina, con el peronismo proscrito y su líder en el exilio. Pero esa, amigos, es otra historia que merece su propio video. Espero que este resumen les haya resultado útil para entender este complejo periodo. Si les gustó, no olviden darle a like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Déjenos en los comentarios qué otro tema de la historia les gustaría que tratáramos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.